Hay una hora en Japón en la que no conviene confiar demasiado en los ojos. No es exactamente de día, pero tampoco es noche. Es ese breve momento en que el sol cae detrás de las montañas, las casas se vuelven siluetas y los caminos pierden sus contornos. El instante en que un árbol, visto desde lejos, puede parecer una persona inmóvil. O una persona puede confundirse con un árbol, hasta que se mueve. Los japoneses antiguos conocían esta hora. La llamaban Tazogare Doki, el momento en que uno mira a la distancia y pregunta, ¿quién eres? Porque ya no puede reconocer el rostro de quien se aproxima. Pero había otro nombre, más inquietante. O Magatoki, la hora del encuentro con los demonios. Según las tradiciones antiguas, al caer la tarde las fronteras se debilitaban. El mundo humano dejaba de estar completamente separado del mundo de los muertos, de los dioses, de las bestias que habían vivido demasiado tiempo y de los objetos que habían acumulado demasiados recuerdos. Y algunas noches, en calles desiertas, puentes, pasos de montaña y aldeas dormidas, podía comenzar una procesión. No una procesión de hombres, sino de criaturas con cuernos, cabezas que flotaban sin cuerpo, sombras con forma de mujer, monjes de un solo ojo, paraguas que saltan sobre una pata, zorros que ríen con voz humana, niños que dejan huellas en el polvo de una casa vacía. Era el Hyaki Yagyo, la procesión nocturna de los 100 demonios. Pero 100 no significaba exactamente 100. En la imaginación japonesa ese número podía significar algo más vasto. Una multitud imposible de contar. Una masa de presencias que existe junto a nosotros, aunque rara vez se deja ver. Porque la demonología japonesa no trata simplemente de monstruos. Trata de la culpa, de la pérdida, del hambre, de la naturaleza, del recuerdo y de una idea mucho más perturbadora. Que aquello que abandonamos, humillamos, olvidamos o dejamos sufrir puede regresar algún día con un rostro. Esta noche vamos a entrar en ese mundo. Vamos a descubrir qué diferencia a un yokai de un fantasma. ¿Por qué un dios puede convertirse en una amenaza? ¿Qué ocurre cuando un objeto cumple 100 años? ¿Por qué los ríos, las montañas y las tormentas recibieron nombres y personalidades? ¿Y por qué algunos de los espíritus más terribles de Japón terminaron siendo venerados como protectores? Así que antes de continuar, imagina que estás solo. Un camino antiguo, un bosque silencioso, la luz desapareciendo. Y a lo lejos, algo avanza hacia ti. No sabes qué es. Todavía, para entrar en la demonología japonesa, hay que olvidar una costumbre occidental. La necesidad de dividirlo todo entre bien y mal. En muchas tradiciones europeas, los espíritus suelen ocupar lugares claros. Está Dios. Están los ángeles. Están los demonios. Están los muertos. Cada cosa parece tener una categoría definida. En Japón, las fronteras nunca fueron tan estables. Un espíritu puede proteger una casa y al mismo tiempo castigar a quien le falte al respeto. Una montaña puede ser sagrada, pero también devorar a quienes entran en ella sin permiso. Un zorro puede servir a una divinidad, conceder prosperidad y, en otro relato, destruir una familia mediante engaños. El mismo poder puede bendecir o maldecir. Todo depende de cómo se le trate. La palabra más conocida es yokai,
hoy se usa para hablar de una enorme variedad de criaturas sobrenaturales, monstruos, apariciones, animales transformistas, presencias del paisaje y objetos animados. Pero traducir yokai como demonio o monstruo se queda corto. El término combina ideas de hechizo, extrañeza, calamidad, misterio y aparición. Un yokai no es solo algo horrible, es algo que altera la realidad, algo que te obliga a dudar de lo que estás viendo. Puede ser aterrador, puede ser ridículo, puede ser travieso, puede ser incluso amable, pero nunca es completamente normal. Luego están los Oni, quizá las figuras más cercanas a la imagen occidental de un demonio. Son los gigantes de piel roja, azul o negra. Tienen cuernos, colmillos y a menudo llevan una masa de hierro llamada kanabo. Los Oni representan la fuerza brutal, el desastre que entra sin llamar, la enfermedad, la hambruna, la violencia, el castigo y la furia que parecen no tener explicación humana. Pero incluso ellos tienen otra cara. En los tejados de muchos templos japoneses aparecen rostros monstruosos tallados en las tejas. Son los Onigawara, caras demoníacas colocadas allí para expulsar el mal. Un demonio utilizado para defenderse de otros demonios. Después están los Yurei, los fantasmas de los muertos. La palabra puede traducirse como espíritu tenue o alma difusa. Son seres humanos que murieron, pero no consiguieron partir. No porque simplemente hayan fallecido, sino porque algo los retiene. Un dolor insoportable. Una traición. Una injusticia. Un deseo que no se cumplió. Una rabia tan intensa que sobrevivió a la carne. Y por encima o por debajo de todas estas categorías, según cómo se mire, están los kami. Los kami suelen presentarse como dioses o espíritus sagrados del sintoísmo, pero no son dioses en el sentido de una divinidad distante y omnipotente. Un kami puede habitar una montaña, un río, un árbol antiguo, un antepasado, una tormenta o un lugar donde ocurrió algo extraordinario. No siempre es bueno, no siempre es malo, es poderoso y exige una relación. Esta es la clave de toda la demonología japonesa. Los seres sobrenaturales no son necesariamente enemigos del ser humano. Son presencias con las que hay que convivir. Presencias que deben ser reconocidas, respetadas y a veces apaciguadas. En otras palabras, Japón no imaginó un universo donde los humanos derrotan a la oscuridad. Imaginó un universo donde la oscuridad siempre está cerca y donde sobrevivir depende de aprender sus reglas. Los relatos de seres sobrenaturales aparecen desde las primeras obras escritas de Japón. En textos como el Kojiki y el Nihon Shoki, recopilados hace más de 1000 años, ya encontramos dioses, espíritus, monstruos y episodios donde el mundo humano se cruza con lo sagrado y lo terrible. Más tarde, durante el período Heian, entre los siglos 8 y 12, la corte imperial de Kioto vivía rodeada de rituales, augurios y miedo a las influencias invisibles. La capital era una ciudad brillante, llena de poesía, ceremonias, seda y refinamiento. Pero también era vulnerable. Las epidemias podían matar a miles. Los incendios destruían barrios enteros. Las hambrunas llegaban sin previo aviso. La muerte infantil era común. Las conspiraciones políticas se resolvían con exilios, asesinatos y venganzas. Cuando no existía una explicación médica o científica, el sufrimiento necesitaba otra forma de ser entendido.
Así surgieron relatos sobre espíritus ofendidos, fantasmas de nobles exiliados, demonios que traían enfermedad y presencias que contaminaban ciertos lugares. La corte incluso contaba con especialistas rituales, conocidos como onmyoji, maestros del onmyodo, el camino del yin y el yang. Eran expertos en calendarios, astrología, direcciones favorables, rituales de purificación y defensa espiritual. No eran simples hechiceros de cuento. Tenían una función oficial. Decidían cuándo era propicio viajar, qué dirección debía evitar un noble, qué día podía traer mala fortuna, cómo proteger una residencia de influencias impuras, y qué hacer si una enfermedad, una pesadilla o una cadena de tragedias parecían tener un origen sobrenatural. Uno de los más famosos fue Abe no Seimei, una figura histórica que con el tiempo quedó envuelta en leyendas. Se decía que podía detectar espíritus disfrazados, controlar seres invisibles y ver lo que otros no podían ver. En Japón, el miedo a los espíritus no era una superstición marginal. Formaba parte del gobierno, de la medicina, de la arquitectura, de los funerales y de la vida cotidiana. Pero siglos después ocurrió algo decisivo. Durante el periodo Edo, entre los siglos XVII y XIX, Japón vivió una larga etapa de relativa estabilidad. Las ciudades crecieron. La impresión en madera permitió producir libros e imágenes para un público mucho más amplio. Y los seres sobrenaturales dejaron de vivir solo en los relatos transmitidos de boca en boca. Empezaron a ser dibujados, clasificados, descritos, coleccionados. Toriyama Sekien fue uno de los grandes responsables de este cambio. En el siglo XVIII, publicó colecciones ilustradas de criaturas sobrenaturales, entre ellas el célebre Gasu Hyaki Yagyo, la procesión nocturna ilustrada de los 100 demonios. Sus libros mostraban criaturas con nombres, formas, hábitos y orígenes. Muchos de los yokai que hoy reconocemos visualmente fueron popularizados o fijados por estas ilustraciones. No eran grimorios secretos. Eran libros que circulaban entre lectores comunes. Y esto produjo algo único. El miedo dejó de ser únicamente miedo. Se convirtió también en curiosidad. Los japoneses comenzaron a mirar a sus monstruos como un naturalista mira insectos extraños. Con cautela, sí, pero también con fascinación. Como si el terror pudiera catalogarse. Como si darle un nombre a una sombra fuera una manera de hacerla menos poderosa. O tal vez más real. Imagina una ciudad antigua sin electricidad. Las calles no están iluminadas. Las puertas se cierran antes de que caiga la noche. Una lámpara de aceite apenas vence la oscuridad de una habitación. Fuera, los sonidos se vuelven ambiguos. Pasos, animales, ramas, el viento atravesando los aleros de las casas. En ese mundo, cualquier cosa podía cruzar el límite. La procesión nocturna de los 100 demonios no era una historia para entretener a los niños, era una advertencia. Si la procesión pasaba cerca de tu casa, no debías mirar. No debías salir, no debías hacer ruido, porque ver a las criaturas podía atraer su atención. Y atraer su atención podía significar ser arrastrado con ellas. Los relatos describen grupos imposibles: oni, yokai, cabezas flotantes, espíritus de animales, objetos vivientes, figuras deformes y presencias que no encajan en ninguna categoría humana.
No se trata de un ejército ordenado. Es más parecido a un desbordamiento. Una noche en la que todo lo que normalmente permanece oculto decide caminar por las calles. La imagen tiene una fuerza especial porque representa el miedo a que el mundo pierda su orden. De día, cada cosa ocupa su lugar. Las personas son personas. Los objetos son objetos. Los animales son animales. Los muertos están muertos. Pero durante la procesión esa lógica se rompe. Un gato puede hablar. Una mujer puede ser un zorro. Una lámpara puede tener boca. Un cadáver puede regresar. Un dios olvidado puede tener hambre. La procesión de los 100 demonios es, en cierto sentido, la pesadilla de un mundo donde las categorías han dejado de funcionar. Y quizá por eso sigue siendo tan poderosa. Porque todos conocemos esa sensación. La de estar en casa de noche y mirar un objeto familiar hasta que parece extraño. La de escuchar un sonido normal en el momento equivocado. La de sentir que una habitación conocida se ha transformado sin que nada visible haya cambiado. Los yokai viven en esa grieta. En el segundo exacto en que lo ordinario deja de ser ordinario. Si tuviéramos que elegir la imagen más reconocible de la demonología japonesa, sería la del Oni. Grande, musculoso, salvaje, piel roja, azul, verde o negra, cuernos curvados, ojos feroces, colmillos enormes, un taparrabos hecho con piel de tigre, y en la mano una masa capaz de aplastar huesos. La expresión japonesa Oni ni Kanabo, un Oni con una masa de hierro, se usa para hablar de algo que ya era formidable y ha recibido aún más poder. Pero el Oni no nació como un simple monstruo físico. En sus formas más antiguas, podía representar aquello que no se veía, fuerzas ocultas, enfermedades misteriosas, desgracias que llegaban de repente. El mal sin rostro. Con la expansión del budismo, los Oni adquirieron una función más clara dentro del imaginario del infierno. Se transformaron en guardianes y torturadores de los condenados. Eran quienes ejecutaban los castigos de las almas que habían cometido malas acciones, pero con el tiempo salieron del infierno. Entraron en las montañas, en los bosques, en los cuentos populares, en las epidemias, en los relatos de secuestros y desapariciones. Uno de los Oni más famosos es Shuten Doji, el muchacho bebedor. Según las leyendas, vivía en una fortaleza de montaña rodeado de otros demonios. Se decía que secuestraba jóvenes de la capital y las devoraba. El héroe Minamoto no Yorimitsu, también conocido como Raiko, fue enviado para derrotarlo junto a sus guerreros. Pero no lo vencieron mediante la fuerza bruta. Se disfrazaron de monjes y le ofrecieron un sake especial, preparado para debilitar a los demonios. Shuten Doji bebió. Bebió demasiado. Cuando quedó incapacitado, los guerreros revelaron su identidad y lo atacaron. Incluso entonces la historia no termina con una victoria limpia. La cabeza decapitada de Oni habría saltado por el aire para intentar morder a su asesino. Porque un Oni no es solo un cuerpo. Es una voluntad que se resiste a desaparecer. También está Ibaraki Doji, asociado a la puerta Rashomon de la antigua Kioto. La puerta se había convertido en un lugar abandonado, siniestro y lleno de cadáveres. Allí, el guerrero Watanabe no Tsuna luchó contra un demonio y consiguió cortarle un brazo. Pero días después, una anciana llegó a su casa.
Dijo ser su tía. Le pidió ver el brazo arrancado al monstruo. Tsuna aceptó. Y la anciana reveló su verdadera forma. Era Ibarakidoji, que había regresado disfrazado para recuperar su miembro perdido. La enseñanza es sencilla. No confíes demasiado en la forma que toma aquello que crees haber vencido. Los Oni no siempre aparecen como gigantes de cuernos. A veces regresan con el rostro de alguien conocido. En el cine de terror japonés moderno hay una imagen que se repite una y otra vez. Una mujer pálida, cabello largo y negro cubriéndole el rostro. Un kimono blanco, brazos inmóviles y a menudo ausencia de pies. Esa figura viene de una tradición mucho más antigua, la de los yurei. Los fantasmas japoneses no suelen volver porque sí. No son solo cadáveres que se levantan para asustar. Son emociones que no han terminado. El espíritu de una persona que muere en paz, que recibe los funerales adecuados y es recordada por su familia, puede convertirse en antepasado venerado. Pero una muerte violenta, injusta, repentina o cargada de dolor puede interrumpir ese camino. Entonces nace el yurei. Entre ellos, los más temidos son los sonryo, espíritus vengativos. La palabra significa, literalmente, alma resentida. El onryo no es un demonio nacido en un bosque, ni una criatura que llegó de otro mundo. Es una persona a la que se le hizo daño. Una persona cuyo sufrimiento se volvió tan intenso que sobrevivió a la muerte. Uno de los relatos más famosos es el de Kiyohime. Kiyohime se enamoró de un monje llamado Anchin. Él le prometió regresar, pero la abandonó. Cuando ella descubrió el engaño, la desesperación se transformó en furia. La leyenda cuenta que su cuerpo acabó convirtiéndose en el de una serpiente enorme. Anchin huyó y se escondió dentro de una campana de templo. Kiyohime lo encontró. Se enrolló alrededor de la campana y la calentó con tal violencia que el metal ardió. El monje murió atrapado dentro. La historia no es solo un relato de monstruosidad. Es una transformación emocional. El amor traicionado se vuelve serpiente. El dolor se vuelve fuego. La humillación se vuelve algo que ya no puede hablar como una persona. Otro espectro célebre es Oiwa, protagonista de la historia de Yotsuya Kaidan. Oiwa es traicionada por su esposo, envenenada y deformada. Tras morir, regresa para destruir a quienes le hicieron daño. Su figura se volvió tan poderosa que muchos actores japoneses todavía visitan su santuario antes de representar la obra. No necesariamente porque crean literalmente en la maldición, sino porque el respeto forma parte de la tradición. No se representa a Oiwa como quien interpreta una simple ficción. Se reconoce que su historia carga un peso. Y eso revela algo fundamental. En Japón, contar una historia de fantasmas puede ser también una forma de relación con el muerto. Una historia no solo narra, invoca. Hay fantasmas que buscan venganza, y hay otros que no buscan nada concreto, porque su sufrimiento es demasiado grande para tener una forma precisa. Los gaki, conocidos como fantasmas hambrientos, son seres condenados a un deseo imposible de satisfacer. Se los imagina con vientres hinchados y gargantas demasiado estrechas para tragar alimento. Tienen hambre, pero no pueden comer. Desean, pero nunca obtienen.
La imagen procede de ideas budistas sobre los reinos de renacimiento y las consecuencias de la avaricia, la obsesión o el apego extremo. Pero en Japón adquirió una fuerza particular. Los gaki representan la necesidad que se vuelve monstruosa. La necesidad de consumir sin poder llenarse. Y por eso se realizan rituales para alimentarlos, como el segaki. Se ofrecen alimentos y oraciones para aliviar su sufrimiento y evitar que perturben a los vivos. No se les combate con una espada, se les reconoce, se les da algo. Porque hay males que no desaparecen al ser ignorados. Solo se hacen más hambrientos. Esa misma lógica aparece en una de las criaturas más impresionantes del folclore japonés, el Gashado Kuro. Su nombre puede traducirse como esqueleto hambriento o esqueleto que hace castañar los dientes. Es una criatura gigantesca formada por los huesos de personas que murieron de hambre en guerras o epidemias y que nunca recibieron un entierro adecuado. No representa la muerte de una persona. Representa la muerte abandonada de miles. Se dice que aparece de noche, más alto que una casa, y que su presencia se anuncia con un zumbido o un golpeteo en los oídos. Quien lo escucha en un camino solitario debería huir si es que todavía tiene tiempo. El Gashado Kuro es aterrador porque no nace de un capricho monstruoso, nace del abandono colectivo, de los cuerpos que nadie lloró, de las víctimas que no entraron en la historia oficial. En ese sentido, es una de las figuras más profundas de toda la demonología japonesa. Dice que el dolor no desaparece simplemente porque la sociedad ha decidido no mirarlo. Se acumula y en algún momento aprende a caminar. Si el Oni representa el poder directo y brutal, el Kitsune representa algo más difícil de detectar. La inteligencia, el engaño, la belleza que oculta una intención. Los zorros han ocupado un lugar central en el folclore japonés durante siglos. Se cree que al vivir muchos años adquieren poderes sobrenaturales. Pueden adoptar forma humana, crear ilusiones, poseer personas e incluso manipular los sueños. Cuanto más viejo y poderoso es un kitsune, más colas posee. Un zorro de 9 colas, el Kyubi no Kitsune, se considera una criatura de poder extraordinario, cercana a lo divino. Pero el Kitsune no es siempre maligno. Hay zorros que sirven a Inari, la divinidad asociada con el arroz, la fertilidad, el comercio y la prosperidad. Por eso en los santuarios de Inari es común encontrar estatuas de zorros guardianes. No son exactamente dioses, son mensajeros. Protegen los caminos hacia lo sagrado. Pero existen también los relatos de zorros que adoptan el rostro de una mujer hermosa y se casan con hombres humanos. A veces estas historias son trágicas. El hombre descubre que su esposa es un zorro y ella debe irse. Otras veces el Kitsune es una presencia destructiva que engaña, enferma o consume la vida de su víctima. La pregunta nunca es solo ¿es buena o malvada? La pregunta es ¿qué quiere? En algunos relatos, un hombre vive años con una mujer perfecta. Ella es inteligente, amable, bella y parece amarlo. Tienen hijos, construyen una vida. Hasta que una noche él ve algo extraño. Una sombra con forma de zorro. Una cola reflejada en un espejo. Un animal que huye de la casa cuando ella llora.
y comprende que ha pasado su vida junto a alguien a quien nunca conoció realmente. El miedo del kitsune es íntimo. No vive bajo la cama, duerme a tu lado. Los zorros no son los únicos animales capaces de cruzar el límite entre naturaleza y sobrenatural. En Japón, muchos seres vivos pueden convertirse en yokai cuando envejecen, acumulan poder o desarrollan una relación demasiado intensa con el mundo humano. La Jorogumo es una de las más inquietantes. Su nombre puede interpretarse como mujer araña o novia que atrapa. Se dice que es una araña antigua capaz de adoptar la forma de una mujer bellísima. Suele atraer a viajeros solitarios, músicos o hombres que buscan refugio. No los ataca de inmediato, los recibe, los hace sentir seguros. Puede tocar música, servir sake, hablar con dulzura, hacer que el visitante olvide el camino de vuelta. Y, mientras él confía, la tela empieza a cerrarse. La Jorogumo es una depredadora de paciencia. No necesita perseguirte, necesita que aceptes su invitación. También está el tanuki, el perro mapache japonés. A diferencia del zorro, suele ser más cómico que aterrador. Es famoso por sus transformaciones absurdas, su amor por el sake y sus bromas. Las estatuas de tanuki todavía se ven frente a restaurantes y tiendas. Su imagen trae suerte, prosperidad y una especie de alegría burlona. Pero incluso el tanuki nos recuerda que la realidad puede disfrazarse. La risa de un espíritu no siempre significa que sea inofensivo. Los gatos, por su parte, inspiraron algunos de los relatos más extraños. El bakeneko es un gato que se transforma, a menudo después de haber vivido muchos años. El nekomata suele representarse con una cola dividida en dos y poderes aún mayores. En ciertos relatos, estos gatos caminan erguidos, hablan, adoptan forma humana o manipulan cadáveres. A veces se sospechaba de un gato que permanecía demasiado cerca de un muerto, o de un animal que observaba a la familia durante años desde un rincón de la habitación. Hay algo particularmente perturbador en estas historias. No hablan de animales salvajes en lo profundo del bosque. Hablan de animales domésticos, de seres que han compartido el calor del hogar, que han visto tus rutinas, tus secretos, tus pérdidas. El miedo no está en que el monstruo llegue desde fuera, está en que haya estado dentro desde el principio. Ahora llegamos a una de las ideas más extraordinarias del folclore japonés. ¿Qué sucede con las cosas que usamos durante décadas? Con una taza rota, con un espejo antiguo, con un kimono heredado, con un instrumento musical que ha acompañado generaciones, con un paraguas abandonado en un rincón. En la tradición de los tsukumogami, un objeto que ha existido durante 100 años puede despertar y adquirir espíritu. No se convierte necesariamente en una criatura malvada, pero deja de ser una cosa. Esto cambia por completo nuestra relación con el mundo material. Para muchas sociedades modernas, un objeto tiene valor mientras funciona. Después se reemplaza, se tira, se olvida. Pero el Tsukumogami propone otra posibilidad, que los objetos absorben algo de quienes los tocan, que el uso, el cuidado, el desgaste y los años dejan una huella, y que desechar algo que nos ha servido durante toda una vida puede tener consecuencias.
Uno de los Tsukumogami más conocidos es el Karakasa Obake, un paraguas de papel con un solo ojo, una pierna y una lengua larga. Es una figura extraña, casi cómica, pero también representa algo inquietante. Un objeto cotidiano que de repente tiene voluntad. También está el Chochin Nobake, una linterna de papel que se abre por la mitad para mostrar una boca enorme. O instrumentos musicales capaces de tocarse solos. O sandalias que caminan. O biombos que observan desde la oscuridad. A primera vista, estas criaturas parecen fantasías infantiles. Pero detrás de ellas hay una ética. Las cosas no son totalmente mudas. Las cosas nos acompañan y tal vez merecen algo más que ser tratadas como basura. En Japón existen rituales contemporáneos para despedir muñecas, agujas, instrumentos y otros objetos. No porque todo el mundo crea que literalmente albergan espíritus, sino porque la ceremonia expresa respeto. La muñeca que acompañó una infancia, el pincel usado durante años, la aguja que cosió miles de prendas, el objeto recibe una despedida. Porque deshacerse de algo no tiene por qué significar despreciarlo. El Tsukumogami es una advertencia contra la ingratitud y también una pregunta para nosotros. ¿Cuántos objetos en tu casa han sido testigos de tu vida? ¿Cuáles han visto tus noches más difíciles? ¿Cuáles has tirado sin pensar? Y si las cosas realmente recordaran, ¿qué opinión tendrían de ti? No todos los yokai habitan casas, cementerios o caminos. Muchos son el rostro sobrenatural de la naturaleza. El kappa vive en los ríos, lagos y canales. Se lo representa como una criatura pequeña, con rasgos de niño, caparazón de tortuga, pico y un cuenco lleno de agua sobre la cabeza. Parece casi inofensivo. No lo es. Los relatos dicen que puede arrastrar a personas y animales al agua, que ataca a quienes se acercan demasiado a un río, que castiga la imprudencia. Pero también tiene una debilidad famosa: la cortesía. Si haces una reverencia ante un kappa, por educación, o se inclinará ante ti. El agua de su cuenco se derramará y perderá su fuerza. La historia es extraña, incluso cómica, pero su función es clara: enseñar a los niños a temer el agua. Recordarles que un río tranquilo puede ser mortal, que la superficie no revela la profundidad. En las montañas viven los tengu. A menudo aparecen con rasgos de ave, alas, picos o narices largas. En épocas antiguas se los consideraba peligrosos, orgullosos y capaces de desorientar a los viajeros. Podían llevarse a una persona a las alturas, hacerla desaparecer o devolverla confundida, como si hubiera perdido una parte de sí misma. A esa desaparición se la relacionaba con el concepto de kamikakushi, ocultado por los dioses o escondido por los espíritus. Era una explicación para quien se perdía en el bosque, regresaba cambiado o no regresaba nunca. Y en las tormentas de nieve aparece la Yuki-onna, la mujer de la nieve. Alta, pálida, vestida de blanco, hermosa de una manera imposible. A veces mata a los viajeros congelándolos con su aliento. A veces los guía hacia la parte más profunda de la tormenta. A veces se presenta ante un hombre joven, le perdona la vida y le exige no contar jamás lo que ha visto. En algunos relatos,
ese hombre la olvida. Se casa, tiene hijos, y años después descubre que su esposa es la mujer que encontró aquella noche entre la nieve. Cuando rompe su promesa, ella desaparece. La Yuki Onna no es solo un monstruo, es la muerte por hipotermia convertida en figura humana. Es la belleza del paisaje invernal cuando deja de ser belleza y se convierte en peligro. Los yokai del paisaje tienen una función práctica. Le dicen al niño: no te acerques solo al río. Le dicen al viajero: no subas a la montaña cuando cae la niebla. Le dicen al caminante: no descanses en la nieve aunque estés agotado. Son señales de supervivencia, advertencias disfrazadas de leyendas. Algunos fantasmas japoneses no eran temidos solo por una familia. Eran temidos por emperadores, por ministros, por ciudades enteras. Uno de los casos más importantes es el de Sugawara no Michizane. Fue un erudito brillante y un funcionario de la corte imperial durante el siglo IX. Sus enemigos políticos lograron que fuera exiliado lejos de la capital. Murió en el destierro. Después comenzaron a ocurrir desgracias. Rayos, incendios, enfermedades y muertes entre quienes habían participado en su caída. La corte interpretó estos sucesos como la venganza de su espíritu. ¿La solución? No intentaron destruirlo, no enviaron guerreros contra su tumba, lo honraron, restauraron su reputación. Construyeron santuarios, lo convirtieron en Tenjin, deidad del aprendizaje y la erudición. Hoy, estudiantes de todo Japón visitan santuarios dedicados a Tenjin para pedir éxito en los exámenes. Este es uno de los giros más fascinantes de la espiritualidad japonesa. Un hombre humillado, un posible espíritu vengativo, una amenaza para la capital, transformado mediante veneración en protector de los estudiantes. El miedo no se elimina, se redirige. Algo parecido ocurre con Taira no Masakado, un guerrero rebelde del siglo X. Tras su muerte se decía que su cabeza decapitada no se descompuso y que incluso habría volado buscando su cuerpo. Su tumba, conocida como Kubisuka, se encuentra en Tokio y sigue siendo un lugar cargado de respeto popular. Las leyendas cuentan que varios intentos de mover o alterar el sitio estuvieron seguidos de accidentes y desgracias. No importa tanto si uno acepta estas historias como hechos literales. Lo importante es lo que revelan. Japón desarrolló una manera de tratar con los muertos poderosos y resentidos, no negando su poder, sino reconociéndolo. Construyendo un santuario, ofreciendo respeto, dando un lugar a aquello que de otro modo podría permanecer furioso. Si los espíritus son parte del mundo, ¿cómo se protege una persona? La respuesta japonesa nunca fue una sola. Hay talismanes de papel llamados ofuda, inscritos con nombres sagrados o fórmulas rituales. Se colocan en puertas, hogares y santuarios para marcar un límite. Hay amuletos, los omamori, que se llevan encima para pedir protección en viajes, salud, estudios, partos o seguridad. Está la sal, usada para purificar espacios. Aún hoy puede verse sal en entradas de ciertos comercios, y los luchadores de sumo arrojan sal antes de un combate como gesto de purificación. Están las cuerdas sagradas llamadas shimenawa,
que marcan lugares separados de lo ordinario, árboles venerados, rocas, santuarios y espacios rituales. Y cada año durante Setsubun, muchas familias realizan un ritual sencillo y antiguo. Lanzan semillas de soja mientras gritan: Oni wa Soto, Fuku wa Uchi. Demonios fuera, la fortuna dentro. Puede parecer una tradición alegre, casi doméstica, pero conserva una idea muy antigua. El hogar necesita ser defendido de aquello que llega con el cambio de estación, con la enfermedad, con la mala suerte y con la oscuridad. Sin embargo, la protección más importante no siempre es un talismán. A veces es el respeto, no insultar lo sagrado, no entrar donde no debes, no tratar los objetos, los muertos o la naturaleza como si no importaran. Porque en este sistema, la mayor parte de los peligros no aparecen de la nada, nacen de una relación rota. Después de recorrer Oni, Yurei, Kitsune, Kappa, Tengu, mujeres de nieve y objetos que despiertan, quizá parezca que la demonología japonesa es una colección inmensa de monstruos extraños. Pero hay una idea que conecta a todos. El monstruo japonés rara vez es un invasor absoluto. No viene necesariamente de un infierno ajeno al mundo. Puede ser un muerto que no recibió paz, un animal que vivió demasiado, un objeto abandonado, un río peligroso, una montaña que exige respeto, un dios olvidado, una emoción que no fue reconocida, un dolor que nadie quiso mirar. Por eso estos relatos siguen vivos, no porque Japón haya dejado de creer en la ciencia, ni porque los yokai sean reales, en el sentido literal que esperaríamos de un animal o una piedra. Siguen vivos porque nombran cosas reales de otra manera. El duelo que no termina, la rabia que se acumula, la culpa, la soledad, la fuerza indiferente de la naturaleza, la sensación de que los lugares guardan memoria y la sospecha de que todo lo que dejamos atrás puede volver algún día para pedir una explicación. La procesión nocturna de los 100 demonios no desapareció, solo cambió de forma. Sigue cruzando las calles cuando cae la tarde, en las luces de una ciudad vacía, en un pasillo oscuro, en el ruido de una casa antigua, en el reflejo de una ventana cuando por un instante no estás completamente seguro de que la figura al otro lado seas tú. Así que cuando la luz se vuelva gris y las formas del mundo empiecen a confundirse, no mires demasiado tiempo hacia el rincón más oscuro de la habitación. Tal vez no esté vacío. Y recuerda, en Japón los demonios no siempre quieren destruirte. A veces solo quieren que los reconozcas.